El sol de la tarde se filtraba por las cortinas de nuestra pequeña casa en las afueras de Madrid. El aroma de la paella, el plato favorito de Samuel, inundaba cada rincón. Mis manos temblaban ligeramente mientras colocaba los últimos granos de arroz en la sartén. No era el nerviosismo de cocinar, era la anticipación de lo que estaba por venir. Llevaba semanas, no, meses, planeando este momento. Cada hora extra en el trabajo, cada céntimo ahorrado, todo había sido por esto. Por él. Por nosotros. Me detuve un momento, apoyándome en la encimera de la cocina, recordando cómo habíamos llegado hasta aquí. Fue hace unos meses cuando todo cambió. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Había llegado temprano a casa, cansada después de un largo día en la oficina. El silencio que me recibió era inusual. Normalmente, Samuel estaría viendo la televisión o preparando la cena. Pero ese día, lo encontré sentado en el sofá de nuestra pequeña sala, con la mirada perdida en la nada. «Samuel», llamé suavemente, dejando mi bolso en la entrada. No respondió de inmediato. Me acerqué, notando un sobre blanco arrugado entre sus manos. Su rostro estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. «Cariño, ¿qué pasa?», pregunté, sentándome a su lado. Fue entonces cuando vi las lágrimas en sus ojos. Samuel, mi roca, mi constante, estaba llorando. Con manos temblorosas, me pasó el sobre. Lo abrí, aunque ya tenía una idea de lo que encontraría dentro. Números. Muchos números. Y al final, una suma que hizo que mi corazón se detuviera por un momento, 472.000 euros. «No sé cómo pasó», murmuró Samuel, su voz apenas audible. «Pensé que lo tenía bajo control. Un préstamo aquí, una tarjeta de crédito allá, y antes de darme cuenta». No necesitaba terminar la frase. Yo entendía. En los últimos años, la situación económica en España había sido difícil para muchos. Samuel había perdido su trabajo en la constructora hace un tiempo, y aunque había encontrado otro, el sueldo no era el mismo. Habíamos estado viviendo al día, tratando de mantener las apariencias, de no preocupar a nuestras familias. Pero esto era diferente. Esta deuda era un monstruo que amenazaba con devorarnos. «Lo arreglaremos», dije, tomando su mano. No estaba segura de cómo, pero en ese momento, viendo a mi marido tan derrotado, supe que haría cualquier cosa por ayudarlo. Los días siguientes fueron un torbellino. Hablamos con bancos, con abogados, buscando opciones. Pero cada puerta que tocábamos parecía cerrarse en nuestras caras. La deuda era demasiado grande, los intereses seguían creciendo, y nuestros ingresos ampliamente no daban abasto. Fue entonces cuando tomé una decisión. Sin decirle nada a Samuel, comencé a buscar trabajos adicionales. Por las mañanas, iba a mi empleo en la agencia de publicidad. Por las tardes, daba clases particulares de inglés. Y por las noches, cuando Samuel ya dormía, me quedaba hasta altas horas traduciendo documentos para una empresa online. Cada euro que ganaba iba directamente a un fondo secreto. No era fácil. Había días en los que apenas dormía 3 horas. Mis ojos estaban constantemente cansados, y más de una vez me quedé dormida en el metro de camino al trabajo. Pero cada vez que veía a Samuel, cada vez que notaba cómo la preocupación lo consumía un poco más, encontraba la fuerza para seguir. Pasaron meses. Meses de trabajo incesante, de sacrificios silenciosos. Hubo momentos en los que quise rendirme, en los que el cansancio era tan grande que pensé que no podría dar un paso más. Pero entonces recordaba la mirada de Samuel ese día en el sofá, y seguía adelante. Y ahora, después de tanto esfuerzo, finalmente había llegado el momento. La paella estaba lista, la mesa puesta. Solo faltaba él. El sonido de llaves en la puerta me sacó de mis pensamientos. Respiré profundo, alisando mi vestido y preparándome para el momento que había estado esperando durante tanto tiempo. «María», la voz de Samuel resonó desde la entrada. «Estoy en casa». «¿En la cocina, cariño?», respondí, tratando de mantener mi voz estable. Lo escuché dejar su maletín, sus pasos lentos acercándose.
Cuando entró a la cocina, vi la sorpresa en su rostro. La mesa puesta, la paella humeante, las velas encendidas. ¿Qué es todo esto?, preguntó, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Era la primera sonrisa genuina que veía en él en meses. Siéntate, dije, guiándolo a la mesa. Tenemos que hablar. Vi cómo su expresión cambiaba, el miedo volviendo a sus ojos. Probablemente pensaba que eran más malas noticias. Si supiera. Nos sentamos, y por un momento, ninguno de los dos habló. Samuel miraba la comida, pero no hizo ningún movimiento para servirse. Samuel, comencé, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Estos últimos meses han sido difíciles. Para ambos. Él asintió, su mirada aún fija en el plato frente a él. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, estamos juntos en esto. Nos casamos prometiendo estar el uno para el otro en las buenas y en las malas, ¿recuerdas? Finalmente, levantó la mirada. Vi confusión en sus ojos, mezclada con una chispa de esperanza. Con manos temblorosas, saqué el sobre que había estado guardando en el bolsillo de mi vestido. Lo coloqué sobre la mesa, entre nosotros. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Ábrelo, respondí, mi corazón amenazando con salirse de mi pecho. Lentamente, como si temiera lo que pudiera encontrar dentro, Samuel tomó el sobre. Lo abrió, sacando el papel que contenía. Vi cómo sus ojos se movían, leyendo una y otra vez el contenido. Esto no puede ser, murmuró, mirándome con incredulidad. Lo es, dije, lágrimas formándose en mis ojos. He pagado todo, Samuel. Las deudas ya no existen. Ahora tenemos un nuevo comienzo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi una mezcla de emociones cruzar el rostro de Samuel, confusión, incredulidad, alivio y ¿algo más? ¿Cómo?, preguntó finalmente, su voz quebrada. ¿Cómo es posible? Tomé aire, preparándome para explicar. He estado trabajando extra. Mucho extra. Clases de inglés, traducciones, todo lo que pude encontrar. Cada céntimo que ganaba iba directo a pagar la deuda. Samuel me miró fijamente, como si me viera por primera vez. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque sabía que tratarías de detenerme, respondí con una pequeña sonrisa. Querías resolver esto por tu cuenta, pero somos un equipo, ¿recuerdas? En las buenas y en las malas. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Por un momento, pensé que se levantaría, que me abrazaría, que celebraríamos juntos este nuevo comienzo. Pero lo que sucedió a continuación cambiaría nuestras vidas para siempre. Samuel se reclinó en su silla, una extraña sonrisa formándose en sus labios. ¿Sabes? Estuve esperando este momento, dijo, su tono repentinamente frío. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo no estaba bien. La atmósfera en la habitación cambió en un instante, y de repente, la paella que con tanto amor había preparado parecía fuera de lugar. ¿A qué te refieres?, pregunté, mi voz apenas audible. Samuel me miró directamente a los ojos, y lo que vi en ellos me heló la sangre. No había gratitud, no había amor. Solo una fría determinación. Ahora que ya lo resolviste, comenzó, cada palabra cayendo como un martillo, quiero que prepares tus cosas y te vayas. Ya me casé con mi amante. El mundo se detuvo. Las palabras flotaban en el aire, negándose a tener sentido. Esperé, segura de que en cualquier momento Samuel se reiría, diría que era una broma de mal gusto. Pero esa risa nunca llegó. ¿Estás hablando en serio, Samuel?, pregunté, una risa nerviosa escapando de mis labios. ¿Por qué tenía que ser una broma, verdad? Después de todo lo que habíamos pasado, después de todo lo que había sacrificado. Hablo completamente en serio, respondió, su voz carente de emoción. Esto ya estaba decidido. Solo esperaba que saldases la deuda para tomar la próxima etapa de mi vida. Yo no te pedí que lo hicieras, pero era conveniente para mí. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago.
El aire abandonó mis pulmones, y por un momento, temí que me desmayaría. Todas las noches sin dormir, todos los sacrificios, todo el amor que había puesto en nuestra relación, ¿para esto? La paella se enfriaba entre nosotros, un recordatorio cruel de los sueños y esperanzas que acababan de hacerse añicos. El silencio que siguió a las palabras de Samuel fue ensordecedor. La cocina, que solo momentos antes había sido un espacio de esperanza y celebración, ahora parecía asfixiante. El aroma de la paella, que tanto me había esforzado en preparar, se tornó nauseabundo. No entiendo, logré articular finalmente, mi voz apenas un susurro. ¿Cómo que te casaste con tu amante? ¿Cuándo? ¿Por qué? Samuel se levantó de la mesa, caminando hacia la ventana. La luz del atardecer madrileño bañaba su figura, creando sombras que parecían danzar en su rostro. Por un momento, creí ver un atisbo de remordimiento en sus ojos, pero desapareció tan rápido como apareció. Hace 3 meses, respondió, su voz carente de emoción. En el ayuntamiento de Getafe. Fue algo rápido, sin ceremonias. Cada palabra era como una puñalada. 3 meses. Mientras yo trabajaba día y noche para salvar nuestro futuro, él había estado construyendo uno nuevo con otra persona. ¿Quién es ella?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Samuel se giró hacia mí, su expresión indescifrable. Lucía. La conocí en el gimnasio hace 1 año. Lucía. El nombre resonó en mi mente. Recordé las veces que Samuel mencionó que iba al gimnasio, como parecía más animado después de sus sesiones. Ahora todo cobraba sentido. ¿Por qué esperaste hasta ahora para decírmelo?, cuestioné, la rabia comenzando a reemplazar la incredulidad inicial. Necesitaba que resolvieras lo de la deuda, respondió con una calma que me heló la sangre. Sabía que lo harías. Siempre has sido así, María. Siempre poniendo a los demás antes que a ti misma. Sus palabras, que en otro momento me habrían llenado de orgullo, ahora sonaban como una burla cruel. Me levanté de la silla, mis piernas temblando. ¿Me estás diciendo que me usaste? ¿Que todo este tiempo, mientras yo me mataba trabajando para salvarnos, tú estabas planeando dejarme? Samuel tuvo la decencia de bajar la mirada. No lo planeé así al principio. Pero cuando conocí a Lucía, todo cambió. Y luego, cuando surgió lo de la deuda, vi una oportunidad. ¿Una oportunidad?, repetí, la incredulidad tiñendo cada sílaba. ¿Una oportunidad para qué? ¿Para aprovecharte de mí? Para empezar de nuevo, respondió, como si fuera lo más natural del mundo. Sin deudas, sin preocupaciones financieras. Lucía y yo podemos comenzar nuestra vida juntos sin ese peso. Sentí que me faltaba el aire. Me apoyé en la encimera de la cocina, tratando de procesar todo lo que estaba escuchando. Cada recuerdo de los últimos meses pasaba por mi mente como una película en cámara rápida, las noches que Samuel llegaba tarde, las llamadas que evitaba, las excusas para no pasar tiempo juntos. Todo había sido una mentira. ¿Y qué hay de mí?, pregunté, mi voz quebrándose. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Samuel se encogió de hombros, un gesto que me pareció increíblemente cruel en ese momento. Eres inteligente y trabajadora, María. Estarás bien. Quizás esto sea lo mejor para ambos. Un nuevo comienzo para los dos. Quise gritar, quise romper algo, quise que sintiera aunque sea una fracción del dolor que yo estaba sintiendo. Pero en lugar de eso, me encontré riendo. Una risa amarga, casi histérica, que brotó de lo más profundo de mi ser. ¿Un nuevo comienzo?, dije entre risas y lágrimas. ¿Así es como lo ves? Como si me estuvieras haciendo un favor. Samuel pareció desconcertado por mi reacción. Claramente, no esperaba que me riera. Probablemente anticipaba lágrimas, súplicas, quizás incluso ira. Pero no esto. María, sé que es difícil de entender ahora, pero... No, lo interrumpí, mi risa cediendo paso a una calma que ni yo misma entendía. Lo que es difícil de entender es cómo pude estar tan ciega. ¿Cómo pude amar a alguien capaz de hacer algo así?
Me dirigí hacia la sala, necesitando alejarme de él, de la mesa puesta, de todo lo que representaba nuestra vida juntos. Samuel me siguió, su confusión evidente en cada paso. «¿Qué estás haciendo?», preguntó mientras me veía tomar mi bolso. «Algo que debí hacer hace mucho tiempo», respondí, buscando mi teléfono. Abrir los ojos. Con manos temblorosas, desbloqueé el móvil y comencé a buscar en la galería. Samuel se acercó, curioso. «¿De qué estás hablando?», insistió, un toque de nerviosismo en su voz. Me giré hacia él, sosteniendo el teléfono en alto. «¿De verdad creíste que no sabía lo que estabas haciendo mientras yo trabajaba día y noche para solucionar tus problemas?». Vi cómo la sangre abandonaba su rostro. La pose de superioridad que había mantenido hasta ese momento se desmoronó en un instante. «María, espera, puedo explicarlo», comenzó, pero lo detuve con un gesto. «No hay nada que explicar, Samuel. Las imágenes hablan por sí solas». Comencé a mostrarle las fotos y vídeos que había recopilado durante meses. Imágenes de él y Lucía en restaurantes, paseando por el Retiro, saliendo del gimnasio juntos. Conversaciones grabadas donde discutían sus planes, donde se burlaban de mi ingenuidad. «¿Cómo?», murmuró, su voz apenas audible. «¿Cómo lo conseguí?», completé por él. «No subestimes a una mujer herida, Samuel. He sabido de esto durante meses, y ahora todo tiene sentido, tu actitud, tu distancia, y ahora tus descaradas palabras haciéndome creer que debo irme porque tú lo dices». Samuel se dejó caer en el sofá, toda su arrogancia evaporada. Lo vi intentar formular alguna respuesta, alguna excusa, pero por primera vez, parecía quedarse sin palabras. «Pero eso no es todo», continué, sintiendo una extraña mezcla de dolor y satisfacción. «¿Recuerdas el día que firmamos nuestro contrato matrimonial?». Vi un destello de reconocimiento en sus ojos, seguido rápidamente por el miedo. «El acuerdo prenupcial», murmuró. Asentí. «Exacto. Aquel que insististe en que no era necesario, pero que yo, por precaución, decidí firmar de todos modos». Busqué en mi bolso y saqué una copia del documento. Lo extendí frente a él, señalando una cláusula específica. «En caso de infidelidad comprobada», leí en voz alta, «todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, así como cualquier deuda saldada, quedarán a nombre del cónyuge afectado». Samuel palideció aún más, si es que eso era posible. Pero eso significa que la casa, el coche, y sí, la deuda que acabo de pagar, todo queda a mi nombre, completé por él. Tú y tu querida Lucía pueden empezar de cero, tal como querías. Pero realmente de cero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi a Samuel luchar con la realidad de la situación, buscando desesperadamente una salida. «No puedes hacer esto», dijo finalmente, su voz una mezcla de súplica y amenaza. «Tengo derechos». «Tenías derechos», corregí. «Los perdiste en el momento en que decidiste traicionarme. Todo está legalmente respaldado, Samuel. No hay nada que puedas hacer». Me dirigí hacia la puerta, sintiendo un peso enorme levantarse de mis hombros. Antes de salir, me giré una última vez hacia el hombre que una vez amé con todo mi corazón. «Espero que tu nueva vida con Lucía valga la pena, Samuel. Porque has perdido mucho más de lo que crees». Y con esas palabras, salí de la casa, dejando atrás no solo a Samuel, sino también una parte de mí misma. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida. Mientras caminaba por las calles de Madrid, con el sol poniéndose en el horizonte, supe que este no era el final. Era solo el comienzo de una nueva etapa, una donde nunca más pondría a nadie por encima de mí misma. La noche había caído sobre Madrid cuando salí de mi apartamento. Las calles estaban iluminadas por las farolas y el bullicio de la gente que disfrutaba de las terrazas llenaba el aire. Pero para mí, todo parecía distante, como si estuviera viendo el mundo a través de un cristal empañado. Caminé sin rumbo fijo, dejando que mis pies me llevaran por calles que conocía de memoria. Pasé frente al mercado de San Miguel, donde Samuel y yo solíamos comprar ingredientes para nuestras cenas especiales. Ahora, el aroma de las tapas y el sonido de las risas me parecían una burla cruel del universo.
No sé cuánto tiempo estuve caminando, pero de repente me encontré en la Plaza Mayor. Me senté en uno de los bancos, observando a los turistas que sacaban fotos y a las parejas que paseaban de la mano. Y entonces, sin previo aviso, comencé a reír. Era una risa amarga, casi histérica. Algunas personas me miraron con curiosidad, probablemente pensando que estaba loca. Y quizás lo estaba. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo era posible que en cuestión de horas mi vida hubiera dado un giro tan drástico? Es gracioso, ¿verdad?, murmuré para mí misma, sin importarme las miradas de los transeúntes. Es gracioso cómo puedes dedicar años de tu vida a alguien, sacrificarte por ellos, y al final. Mi risa se mezcló con lágrimas. Era más fácil reír que llorar, más fácil encontrar lo absurdo de la situación que enfrentar el dolor que amenazaba con consumirme. Un grupo de jóvenes pasó frente a mí, riendo y charlando animadamente. Me recordaron a Samuel y a mí cuando nos conocimos, en la universidad. Éramos tan jóvenes, tan llenos de sueños y esperanzas. ¿En qué momento todo se había torcido? Saqué mi teléfono y miré las fotos que había recopilado durante meses. Samuel y Lucía en el Parque del Retiro, compartiendo un helado. Samuel y Lucía saliendo del Cine Capitol en Gran Vía. Cada imagen era un puñal, pero no podía dejar de mirarlas. ¿Sabes qué es lo más gracioso, Samuel?, dije en voz alta, como si él pudiera escucharme. Que mientras tú construías tu nueva vida, yo estaba destruyendo la mía por salvarte. Recordé las noches en vela, traduciendo documentos hasta que mis ojos ardían. Las mañanas corriendo de un trabajo a otro, apenas teniendo tiempo para comer. Todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, ¿para qué? Mi risa se volvió más fuerte, atrayendo la atención de una pareja que pasaba cerca. La mujer me miró con preocupación, probablemente debatiendo si debería acercarse o no. Pero yo estaba perdida en mi propio mundo de ironía y dolor. Es hilarante, exclamé, levantándome del banco y extendiendo los brazos. Trabajé como una loca para pagar tus deudas, y tú me pagas casándote con otra. Algunas personas se detuvieron, observándome con una mezcla de curiosidad y preocupación. Pero no me importaba. En ese momento, toda la rabia, toda la frustración que había estado conteniendo, salió a la superficie. ¿Saben qué?, me dirigí a los curiosos que se habían detenido. Acabo de descubrir que mi marido, el hombre por el que habría dado mi vida, me ha estado engañando. Y no solo eso. Se casó con su amante mientras yo trabajaba día y noche para salvar nuestro futuro. Un hombre mayor se acercó, su rostro mostrando compasión. Señorita, ¿está bien? ¿Necesita ayuda? Su amabilidad fue como una bofetada que me devolvió a la realidad. De repente, fui consciente de dónde estaba y de lo que estaba haciendo. La vergüenza me invadió, mezclándose con el dolor y la rabia. Estoy bien, murmuré, recogiendo mi bolso que había dejado caer sin darme cuenta. Lo siento, yo. No pude terminar la frase. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. El hombre mayor puso una mano en mi hombro, ofreciéndome un pañuelo. A veces, dijo con voz suave, reír es la única forma de no romperse por completo. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Asentí, incapaz de hablar, y acepté el pañuelo. Gracias, logré decir entre sollozos. No hay de qué, hija, respondió el hombre. Todos hemos pasado por momentos difíciles. Pero recuerda, esto también pasará. Mientras la multitud se dispersaba, me quedé allí, en medio de la Plaza Mayor, sintiendo como las risas histéricas daban paso a un llanto silencioso y liberador. Pasé las siguientes horas vagando por las calles de Madrid, alternando entre risas amargas y lágrimas silenciosas. Pasé frente a lugares que guardaban recuerdos de mi vida con Samuel, el restaurante donde celebramos nuestro primer aniversario, la librería donde solíamos pasar horas los domingos, el parque donde me propuso matrimonio. Cada lugar era un recordatorio de lo que había perdido, pero también de lo que había ganado, la verdad. Ya no vivía en una mentira, ya no me estaba sacrificando por alguien que no lo merecía. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de Madrid, me encontré en el templo de Devot. Me senté en uno de los bancos, observando cómo la ciudad despertaba.
Y fue allí, con los primeros rayos del sol, que tomé una decisión. Saqué mi teléfono y marqué un número que conocía de memoria. «Mamá», dije cuando respondió, mi voz ronca por el llanto y la risa de la noche anterior. «Necesito hablar contigo. ¿Ha pasado algo?» Mientras le contaba todo a mi madre, sentí como si un peso se levantara de mis hombros. Ya no estaba sola en esto. Y aunque el camino que tenía por delante sería difícil, por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. La risa amarga de la noche anterior se había transformado en una sonrisa tenue pero genuina. No era el final que había imaginado para mi historia con Samuel, pero quizás era el comienzo que necesitaba. Mientras el sol se elevaba sobre Madrid, iluminando el templo de Devot y bañando la ciudad en una luz dorada, supe que, a pesar del dolor, a pesar de la traición, yo saldría adelante. Porque al final, la vida, con todas sus ironías y giros inesperados, sigue. Y yo estaba lista para escribir el próximo capítulo de mi historia, esta vez poniendo mi felicidad en primer lugar. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de mi pequeño estudio en el barrio de Malasaña. Habían pasado varios días desde mi confrontación con Samuel, y aunque el dolor seguía presente, una nueva determinación había nacido en mí. Sentada frente a mi ordenador, comencé a recopilar todas las pruebas que había acumulado durante meses. Era hora de poner en orden mis pensamientos y mis descubrimientos. Todo comenzó hace aproximadamente 6 meses. Recuerdo ese día con una claridad dolorosa. Era un martes por la noche, y Samuel llegó más tarde de lo habitual. No era algo inusual, su trabajo en la constructora a menudo lo mantenía ocupado hasta altas horas. Pero esa noche, algo era diferente. Cuando entró en nuestro apartamento en la calle Fuencarral, noté inmediatamente el aroma. Era un perfume, sutil pero inconfundiblemente femenino. No era el mío, eso lo sabía con certeza. En ese momento, una alarma se encendió en mi cabeza, pero la ignoré. Quería confiar en Samuel, quería creer que había una explicación lógica. «¿Cómo te fue en el trabajo?», pregunté casualmente mientras él se quitaba la chaqueta. «Bien, lo de siempre», respondió sin mirarme a los ojos. «Estoy agotado, me voy a la ducha». Observé cómo se dirigía al baño, y fue entonces cuando noté una pequeña mancha de lápiz labial en el cuello de su camisa. Mi corazón se encogió, pero de nuevo, traté de racionalizar. Quizás era de una compañera de trabajo que lo había saludado con un beso en la mejilla. Quizás. Pero las excusas que me daba a mí misma comenzaron a acumularse. Las llegadas tardías se hicieron más frecuentes. Las llamadas que evitaba cuando yo estaba cerca. La forma en que protegía su teléfono, siempre asegurándose de que la pantalla estuviera fuera de mi vista. Fue una noche, mientras Samuel dormía, que tomé una decisión que cambiaría todo. Con el corazón latiendo furiosamente, desbloqueé su teléfono. Conocía su patrón de desbloqueo, lo había visto tantas veces que mis dedos lo trazaron automáticamente. Lo que encontré me dejó sin aliento. Mensajes. Decenas de ellos. Todos con el mismo nombre, Lucía. «Te extraño», decía uno. «Anoche fue maravilloso», decía otro. «No puedo esperar para verte de nuevo», un tercero. Cada mensaje era como una puñalada. Quería gritar, quería despertar a Samuel y exigirle explicaciones. Pero algo me detuvo. Una voz en mi cabeza me decía que necesitaba más, que necesitaba estar segura antes de confrontarlo. Los días siguientes fueron un infierno. Actuaba con normalidad frente a Samuel, pero por dentro estaba destrozada. Comencé a investigar, a seguirlo discretamente. Una tarde, lo vi entrar en un gimnasio en la calle Orense. Esperé fuera, oculta tras un kiosco, y una hora después lo vi salir, con ella. Lucía era hermosa, eso no podía negarlo. Alta, con el cabello castaño cayendo en ondas sobre sus hombros. Los vi reír juntos, compartir un beso furtivo antes de separarse. Tomé fotos con mi teléfono, cada clic del obturador como un golpe a mi corazón. Pero no me detuve allí. Contraté a un detective privado, un viejo amigo de mi padre. Le pedí que lo siguiera, que documentara cada encuentro, cada mentira. Semana tras semana, las pruebas se acumulaban.
Fotos de ellos en restaurantes, saliendo de hoteles, paseando por el Retiro como si fueran una pareja normal. Una tarde, mientras revisaba las últimas fotos que el detective me había enviado, encontré algo que me heló la sangre. Samuel y Lucía, saliendo del registro civil de Getafe. Ella llevaba un vestido blanco sencillo, él un traje gris. No era una boda por todo lo alto, pero era innegablemente una boda. Mi mundo se derrumbó en ese momento. No solo me estaba engañando, se había casado con ella. Mientras yo trabajaba día y noche para salvar nuestro futuro financiero, él estaba construyendo una vida completamente nueva con otra mujer. Pero lo que más me dolió, lo que realmente me rompió, fue descubrir que Samuel había estado utilizando el dinero que yo ganaba para financiar su nueva vida. Encontré transferencias bancarias, reservas de hoteles, regalos caros. Todo pagado con el dinero que yo había estado ahorrando para pagar nuestras deudas. Fue en ese momento, sentada en el suelo de nuestro apartamento rodeada de pruebas de su traición, que tomé una decisión. No iba a ser la víctima en esta historia. No iba a permitir que Samuel se saliera con la suya. Comencé a planear. Consulté con un abogado en secreto, asegurándome de conocer mis derechos. Revisé nuestro acuerdo prenupcial, buscando cualquier cláusula que pudiera protegerme. Y seguí trabajando, seguí ahorrando, pero ahora con un propósito diferente. Cada euro que ganaba, cada hora extra que hacía, ya no era para salvar nuestro matrimonio. Era para asegurar mi futuro, para tener un colchón financiero cuando finalmente decidiera confrontar a Samuel. Los meses pasaron, y mi determinación creció. Guardé cada prueba, cada foto, cada documento. Creé copias de seguridad, las almacené en lugares seguros. No iba a dejar nada al azar. Y finalmente, cuando logré pagar la deuda, cuando por fin sentí que tenía el control de la situación, decidí que era el momento de la verdad. Esa noche, mientras preparaba la paella, sabía que estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. Pero lo que no esperaba era la reacción de Samuel. Su frialdad, su arrogancia, la forma en que asumió que simplemente me iría sin luchar. Cuando saqué mi teléfono y comencé a mostrarle las pruebas, vi cómo su rostro pasaba de la confianza a la incredulidad, y finalmente al miedo. Cada foto, cada mensaje, cada documento era un golpe a su fachada. ¿Cómo conseguiste esto?, tartamudeó, la sangre drenando de su rostro. No subestimes a una mujer herida, Samuel, respondí, mi voz sorprendentemente firme. He sabido de esto durante meses, y ahora todo tiene sentido, tu actitud, tu distancia, y ahora tus descaradas palabras haciéndome creer que debo irme porque tú lo dices. Lo vi intentar formular alguna respuesta, buscar alguna excusa, pero por primera vez desde que lo conocía, Samuel se quedó sin palabras. Y en ese silencio, en esa mirada de pánico que cruzó su rostro, supe que había ganado. No era una victoria que hubiera deseado. No era un final feliz. Pero era un nuevo comienzo. Un comienzo en el que yo tenía el control, en el que ya no sería manipulada ni engañada. Mientras guardaba mi teléfono y me preparaba para salir del apartamento, miré a Samuel una última vez. El hombre que una vez amé, el hombre por el que habría dado todo, ahora parecía pequeño y patético. Espero que tu nueva vida con Lucía valga la pena, dije, mi voz cargada de emociones contradictorias. Porque has perdido mucho más de lo que crees. Y con esas palabras, cerré la puerta detrás de mí, no solo del apartamento, sino de un capítulo de mi vida. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que era mío para moldearlo. Mientras caminaba por las calles de Madrid esa noche, con las luces de la ciudad brillando a mi alrededor, supe que este no era el final de mi historia. Era solo el comienzo de una nueva, una en la que yo sería la protagonista, no la víctima. Y estaba lista para escribir cada página con determinación y fuerza. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de mi habitación en casa de mis padres en Alcalá de Henares. Había pasado una semana desde mi confrontación con Samuel, y cada día era una montaña rusa de emociones. Esa mañana, sin embargo, me sentía extrañamente en calma. Quizás era porque finalmente había tomado el control de mi vida, o tal vez porque sabía que lo que estaba por venir sería difícil, pero necesario. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. Desde allí podía ver la plaza de Cervantes,
con su estatua del famoso escritor presidiendo el lugar. Cuántas veces había paseado por esa plaza con Samuel, soñando con nuestro futuro juntos. Ahora, esos recuerdos parecían pertenecer a otra vida, a otra persona. El sonido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje de mi abogada: Carmela, todo está listo. La cita en el juzgado es a las 11. ¿Estás preparada? Respiré hondo antes de responder: sí, lo estoy. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje sastre azul marino que me hacía sentir fuerte y segura. Mientras me maquillaba, repasé mentalmente todos los documentos que había recopilado. Cada prueba, cada detalle, todo estaba en orden. María, cariño, ¿quieres desayunar? La voz de mi madre sonó desde la cocina. Voy, mamá, respondí, dando un último vistazo a mi reflejo en el espejo. En la cocina, el aroma del café recién hecho y las tostadas llenaba el aire. Mi padre estaba sentado a la mesa, leyendo el periódico, mientras mi madre preparaba el desayuno. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, hija?, preguntó mi padre, bajando el periódico para mirarme. Me senté frente a él, aceptando la taza de café que mi madre me ofrecía. Estoy segura, papá. Es lo que tengo que hacer. Mis padres intercambiaron una mirada. Sabía que estaban preocupados, que les dolía verme pasar por esto. Pero también sabía que me apoyaban incondicionalmente. Estaremos contigo en cada paso, dijo mi madre, apretando suavemente mi hombro. Desayunamos en un silencio cómodo, interrumpido solo por el sonido de las cucharas contra las tazas y el crujir de las tostadas. A las 10:30, salimos rumbo al juzgado. El edificio del juzgado se alzaba imponente frente a nosotros. Sentí un nudo en el estómago al ver a Samuel esperando en la entrada, acompañado de su abogado. Nuestras miradas se cruzaron por un momento, y pude ver una mezcla de emociones en sus ojos: arrepentimiento, miedo, y algo más que no pude descifrar. Carmela nos esperaba en los escalones. ¿Lista?, preguntó con una sonrisa alentadora. Asentí, cuadrando los hombros. Vamos allá. Entramos al edificio y nos dirigimos a la sala asignada. El juez, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina, nos recibió con un gesto serio. Bien, estamos aquí para discutir la división de bienes y el acuerdo de divorcio entre María Sánchez y Samuel Martínez, comenzó el juez. Entiendo que hay algunas complicaciones en este caso. Carmela se puso de pie. Así es, su señoría. Mi clienta tiene pruebas de infidelidad por parte del señor Martínez, así como evidencia de que utilizó fondos conjuntos para financiar su relación extramatrimonial. El abogado de Samuel intervino rápidamente. Su señoría, mi cliente niega estas acusaciones y solicita una división equitativa de los bienes. Sentí la ira crecer dentro de mí. ¿Cómo se atrevía a negarlo después de todo lo que había hecho? Pero me mantuve en calma, recordando el consejo de Carmela de dejar que las pruebas hablaran por sí mismas. Proceda, dijo el juez, dirigiéndose a Carmela. Durante la siguiente hora, Carmela presentó metódicamente cada pieza de evidencia que habíamos recopilado. Las fotos, los mensajes, los registros bancarios. Con cada nueva prueba, vi cómo Samuel se hundía más y más en su asiento. Cuando llegó el momento de presentar el acuerdo prenupcial, sentí que el aire en la sala se volvía más denso. Su señoría, dijo Carmela, como puede ver en la cláusula 7 del acuerdo prenupcial, en caso de infidelidad comprobada, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, así como cualquier deuda saldada, quedarán a nombre del cónyuge afectado. El juez examinó el documento con atención. Este acuerdo parece estar en orden y debidamente notarizado, comentó. El abogado de Samuel parecía desesperado. Su señoría, mi cliente no estaba en pleno uso de sus facultades cuando firmó ese acuerdo. Solicitamos que se declare nulo. Objeción, intervino Carmela. El señor Martínez era plenamente consciente de lo que firmaba. De hecho, fue él quien insistió en incluir esa cláusula, argumentando que nunca la traicionaría. El juez miró a Samuel, quien parecía haber envejecido 10 años en las últimas 2 horas. Señor Martínez, ¿tiene algo que decir en su defensa? Samuel se puso de pie lentamente. Por un momento,
nuestras miradas se cruzaron, y vi en sus ojos una mezcla de vergüenza y derrota. Yo, no tengo excusa, su señoría, dijo finalmente. Todo lo que ha dicho María es cierto. Cometí un error terrible y estoy dispuesto a asumir las consecuencias. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo, ¿Samuel estaba admitiendo su culpa? El juez asintió gravemente. Bien, en vista de las pruebas presentadas y la confesión del señor Martínez, no veo razón para no aplicar el acuerdo prenupcial en su totalidad. Señora Sánchez, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluyendo la casa, el coche y las cuentas bancarias, quedarán a su nombre. Además, la deuda que usted saldó permanecerá cancelada. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. No era una victoria que hubiera deseado, pero era el cierre que necesitaba. Señor Martínez, continuó el juez, debo advertirle que su conducta roza lo fraudulento. Tiene suerte de que su esposa no haya presentado cargos penales. Le sugiero que reflexione seriamente sobre sus acciones. Samuel asintió, sin levantar la mirada del suelo. Cuando salimos de la sala, me sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Mis padres me abrazaron, lágrimas de alivio en sus ojos. Se acabó, cariño, susurró mi madre. Ahora puedes seguir adelante. Mientras caminábamos hacia la salida, vi a Samuel sentado solo en un banco, con la cabeza entre las manos. Por un momento, sentí el impulso de acercarme, de decir algo. Pero, ¿qué podía decir después de todo lo que había pasado? Carmela, leyendo mi expresión, me tomó del brazo suavemente. Vamos, María. Es hora de comenzar tu nueva vida. Salimos del juzgado a la luz del mediodía madrileño. El cielo estaba de un azul intenso, sin una sola nube. Respiré profundamente, sintiendo como el aire llenaba mis pulmones. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó mi padre. Miré a mi familia, a Carmela, y luego a la ciudad que se extendía ante mí. Madrid, con todas sus posibilidades, sus calles llenas de vida, sus plazas bulliciosas. Quiero vivir, respondí con una sonrisa. Quiero comenzar de nuevo, pero esta vez, en mis propios términos. Y así, con el sol de Madrid brillando sobre nosotros, di mi primer paso hacia un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, se veía brillante y lleno de esperanza. No sabía exactamente qué me depararía, pero estaba lista para descubrirlo, un día a la vez. El verano madrileño estaba en su apogeo. El calor abrasador hacía que el asfalto pareciera derretirse bajo mis pies mientras caminaba por la Gran Vía. Habían pasado 6 meses desde aquel día en el juzgado, 6 meses desde que mi vida dio un giro de 180 grados. Y aquí estaba yo, de vuelta en el corazón de Madrid, la ciudad que había sido testigo de mi historia de amor, traición y, finalmente, redescubrimiento. Me detuve frente al edificio Metrópolis, su cúpula dorada brillando bajo el sol del mediodía. Recordé cómo solía admirarlo con Samuel, soñando con el día en que podríamos permitirnos un apartamento con vistas a esta majestuosa avenida. Ahora, esos sueños parecían pertenecer a otra vida, a otra María. Mi teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje de Lucía, la examante y ahora esposa de Samuel. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo. Sentí un nudo en el estómago. Desde el día del juicio, no había tenido contacto ni con Samuel ni con Lucía. ¿Qué podría querer ahora? Después de un momento de duda, respondí, de acuerdo. Café Gijón, en 1 hora. Mientras esperaba en la terraza del histórico Café Gijón, no pude evitar pensar en cómo había cambiado mi vida en estos meses. Después del divorcio, decidí tomarme un tiempo para mí. Viajé por Europa, algo que siempre había querido hacer pero que siempre postergaba por una u otra razón. Visité París, Roma, Ámsterdam, redescubriendo no solo el mundo, sino a mí misma. A mi regreso a Madrid, con una nueva perspectiva y energía renovada, decidí dar un giro a mi carrera. Utilicé parte del dinero que había quedado a mi nombre para abrir mi propia agencia de traducción. Fue aterrador al principio, lanzarme al mundo de los negocios por mi cuenta, pero también increíblemente liberador. Mis pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de Lucía.
Se veía diferente a como la recordaba en las fotos que había recopilado meses atrás. Su rostro parecía cansado, y había perdido ese brillo de felicidad que tanto me había dolido ver en aquellas imágenes. «Hola, María», dijo, sentándose frente a mí. «Gracias por acceder a verme». «¿De qué querías hablar, Lucía?», pregunté, yendo directamente al grano. Ella respiró hondo antes de comenzar. «Quería pedirte perdón. Sé que probablemente sea lo último que quieres escuchar de mí, pero necesitaba decírtelo en persona». Sus palabras me tomaron por sorpresa. De todas las cosas que esperaba oír, una disculpa no estaba entre ellas. «¿Por qué ahora?», pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. «Porque ahora entiendo por lo que pasaste», respondió, con la voz quebrada. «Samuel, él te engañó», completé por ella, sintiendo una extraña mezcla de empatía y satisfacción. Lucía asintió, las lágrimas amenazando con caer de sus ojos. «Con su secretaria. Parece que es un patrón para él». No pude evitar soltar una risa amarga. «La historia se repite», murmuré. «Lo peor es que», continuó Lucía, «cuando lo confronté, me di cuenta de que no teníamos nada. Ni ahorros, ni propiedades. Todo lo que creía que teníamos era una ilusión». La miré, recordando cómo me había sentido en su lugar, descubriendo que la vida que creía tener era una mentira. Pero a diferencia de ella, yo había estado preparada. «Lucía», dije después de un momento, «lo que hicieron tú y Samuel estuvo mal. Me lastimaron profundamente y cambiaron el curso de mi vida». Ella bajó la mirada, avergonzada. «Pero», continué, «en cierto modo, les estoy agradecida». Sus ojos se abrieron con sorpresa. «¿Qué?». «Si no hubiera sido por lo que pasó, seguiría atrapada en una vida que no me pertenecía. Seguiría sacrificándome por alguien que no lo merecía. Lo que hicieron me obligó a despertar, a valorarme, a luchar por mí misma». Lucía me miró con una mezcla de asombro y admiración. «Eres más fuerte de lo que pensaba». «Todas lo somos», respondí. «Solo necesitamos darnos cuenta». Nos quedamos en silencio por un momento, el bullicio de la terraza del café llenando el aire entre nosotras. «¿Qué harás ahora?», pregunté finalmente. «Empezar de nuevo», dijo con determinación. «Lejos de Samuel, lejos de todo esto. Quizás siga tu ejemplo y viaje un poco». Asentí, comprendiendo perfectamente esa necesidad de escapar, de redescubrirse. Cuando nos despedimos, sentí como si un capítulo más de mi vida se cerrara. Ver a Lucía, escuchar su historia, me hizo darme cuenta de lo lejos que había llegado, de lo mucho que había crecido. Caminé de vuelta por la Gran Vía, esta vez con paso firme y decidido. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Madrid de tonos naranjas y rosados. Me detuve frente al Teatro Lope de Vega, donde un cartel anunciaba el musical El Rey León. Sonreí, recordando cómo siempre había querido verlo pero nunca encontraba el momento o el dinero. Sin pensarlo dos veces, me acerqué a la taquilla. «Una entrada para la función de esta noche, por favor», dije con una sonrisa. Mientras esperaba en la fila para entrar al teatro, reflexioné sobre el camino que me había llevado hasta aquí. Hace un año, mi vida giraba en torno a Samuel, a nuestras deudas, a un futuro que creía seguro pero que resultó ser una ilusión. Ahora, aquí estaba, dueña de mi propio negocio, viviendo en mis propios términos, a punto de cumplir un pequeño sueño que siempre había postergado. El musical fue espectacular. Las canciones, los trajes, la historia de Simba encontrando su camino y su fuerza interior, todo resonaba profundamente conmigo. Cuando salí del teatro, la noche había caído sobre Madrid, pero la ciudad estaba más viva que nunca. Decidí caminar hasta mi apartamento en Malasaña, disfrutando de la brisa nocturna y del ambiente festivo de las calles madrileñas. En el camino, pasé por la Plaza del Callao, donde una pantalla gigante mostraba imágenes de diferentes destinos turísticos. Me detuve un momento, observando las imágenes de playas paradisíacas, montañas majestuosas y ciudades vibrantes. Y entonces, tuve una epifanía. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi socia en la agencia de traducción. «¿Elena? Soy María. Escucha, tengo una idea loca.
¿qué te parece si expandimos el negocio? Podríamos ofrecer servicios de traducción para turistas, crear una app de traducción en tiempo real para viajeros. Mientras hablaba, sentí como la emoción crecía dentro de mí. Esta era yo, la verdadera María, apasionada, creativa, valiente. La María que había estado dormida durante tanto tiempo y que ahora, finalmente, estaba despierta y lista para conquistar el mundo. Llegué a mi apartamento pasada la medianoche, con la cabeza llena de ideas y el corazón rebosante de esperanza. Me asomé a la ventana, observando las luces de Madrid brillar en la distancia. Gracias, susurré a la noche, a la ciudad, a la vida misma. Porque al final, lo que parecía ser el fin de mi mundo resultó ser solo el comienzo. La traición de Samuel, el dolor, las lágrimas, todo eso me había llevado aquí, a este momento, a esta versión de mí misma que finalmente se sentía completa. Mientras me preparaba para dormir, pensé en todo lo que había pasado, en todo lo que había aprendido. Pensé en Samuel, en Lucía, en las versiones pasadas de mí misma. Y por primera vez, no sentí dolor ni resentimiento. Solo gratitud y una paz profunda. Porque ahora sabía que el verdadero amor, el más importante, es el amor propio. Y ese amor, nadie podría quitármelo jamás. Cerré los ojos, lista para soñar con todas las posibilidades que el mañana traería. Porque ahora, cada día era una nueva aventura, una nueva oportunidad para crecer, para amar, para vivir. Y yo estaba lista para todo eso y más. Fin.